Saludos mis connacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa República de Venezuela. Aquí les habla José Contreras. Hoy lunes 7 de agosto. Faltan 146 días para culminar el año. A través de MCN TV Internacional, tu canal de YouTube, a través de Noticias MCN Venezuela Blogspot y de Noticias MCN Venezuela Radio, a través de la aplicación Channel Player, que nuestro director siempre mantiene actualizada constantemente. De igual forma, a través de Noticias Sigatoca y de Siempre Venezuela, siempre allá en el norte de Santander y en la Guajira colombiana. Saludos a todos ellos, nuestros queridos amigos, al Miura Carlos Categui y a todos y cada uno de nuestros aliados allá en la gente de la Eureka en Europa, que nos transmite para la mancomunidad alemana francesa, para GTTR en Estados Unidos y el mundo. De igual forma para todos nuestros grandes amigos que siempre de forma personalizada nos retransmiten día a día esta programación. Que Dios los bendiga a todos y nuestras otras plataformas y redes que se retransmite toda esta programación. Comenzamos una nueva semana. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros y nuestros mejores deseos desde el Movimiento de Salvación Nacional, MCN Venezuela, MCN Internacional, Humanista y Republicano, conlleve a desearte siempre lo mejor de lo mejor. Siempre que te coloques del lado correcto de la historia libertadora y desde luego de la mano del Padre de los cielos en todo momento. No te apartes de Él. Porque desde aquí, la voz de los que no tienen voz, siempre estaremos pendientes de hablar desde la coherencia misma, desde la verdad y sobre todo desde la integridad y la lealtad a esta hermosa patria que se llama Venezuela. Damos comienzo inmediatamente a esta semana maravillosa. Estoy seguro que vienen momentos, quizás algunos difíciles, más de los que ya hemos pasado, imagínense, ¿no? Pero sí es verdad, vienen momentos de impacto que pueden cambiar no solamente el destino político de Venezuela y quizás hasta de la América, sino también en el tema económico, las situaciones personales inclusive. Pero vamos a analizar eso con calma. Y por eso quiero en el editorial dar lectura a algo importantísimo que me gustó y me impactó de un buen amigo. Los cambios y transformaciones son fenómenos históricos. Estallan en tiempo en las sociedades, por encima y en contra de la voluntad de los hombres. Cuando la evolución económica y política ha creado las condiciones objetivas necesarias a su aparición. Han acaecido en todas las épocas y sin embargo todavía hay quienes lo niegan, o mejor dicho, quienes sostienen que la marcha de la humanidad puede realizarse solo gradualmente, de manera evolutiva, sin saltos, sin bruscos rompimientos del equilibrio social. Lo que llaman natura no facit saltus, que la naturaleza no da saltos. Eso es lo que arguyen, pero tienen seguro de que en Venezuela no es la excepción. Habrá un salto de la naturaleza misma porque Dios lo va a permitir ahí, y ese salto al cual me refiero es al salto hacia la libertad nuevamente, saliendo del ocultismo, de esta desgracia que hemos vivido casi 24 años, de este régimen oprobioso y realmente opresor, criminal. No me extraña que la historia esté por cambiarse y vamos a hablar de ello. Sigamos avanzando. Una apreciación importantísima de Helio Abrams, que por fin coincido. Yo no coincidía mucho con este señor, pero yo creo que fue muy acertada. Cuando él dijo, fue una muy mala apuesta haber propuesto reducir las sanciones en Venezuela. Porque las sanciones en Venezuela no es para los venezolanos, es para el régimen. Que siempre hemos dicho que las sanciones no son las responsables de las crisis económica humanitaria que hay en Venezuela. No, es el saqueo mismo, y lo hemos dicho en cantidades y con pruebas del dinero que se han robado toda esta gente durante estos 24 años, que no han hecho una inversión social importantísima que trascienda y que pueda ser
productiva para el país. Pero él sí dice lo siguiente: los resultados son muy claros. La situación política es peor cada día, totalmente claro. La represión es mucho más fuerte y hay cero posibilidades de elecciones libres en 2024. Yo le agregaría la expresión de Helio Abrams, es lo siguiente, yo lo vengo diciendo desde hace tiempo y hace años: no va a haber elecciones libres mientras que el régimen que haya asumido el control y secuestrado el control de las instituciones, y más aún la del poder electoral, cuya corresponsabilidad es de los factores del famoso G4, de que ellos hayan tenido ese control. Indiscutiblemente, le guste al que no le guste, a los opinadores de oficio sin oficio, ellos son corresponsables de esta situación la cual padece Venezuela. Entonces, lógicamente el 2024 no va a haber elecciones libres, eso estamos claros, ¿no? Además, queda siempre la pregunta que hago: ¿serán legítimas o ilegítimas? La búsqueda de legitimar al régimen, porque siempre se habló, y por aquí voy a tener esta semana ya invitado al politólogo Jesús Castillo Molleda, con quien estaré hablando de estos temas y un poco más, y también de Henry Alviares, el coordinador de 20 Venezuela de organización a nivel nacional, el segundo en a bordo, ¿no?, de María Corina, es decir, después de María Corina él. Y estaremos hablando también de muchos escenarios, porque pensar en que ahora sí es legítimo cualquier proceso electoral, cuando ya decíamos que no era, porque Maduro es ilegítimo, ilegal, hasta inclusive no es venezolano. Pero vamos a ver cómo aclaramos eso en el camino para que la gente, ese 80% de venezolanos que no quieren saber nada de elecciones de ningún tipo, pues la pueden enganchar y motivar si hubiese el caso realmente de hacer unas elecciones libres, que dificulto en todo momento. Y no es que soy negativo, ni es que yo soy un demócrata que considera que elecciones son viables, pero en un Estado democrático. Porque pretender hacer ver que aquí no pasa nada, que Venezuela está bien, que puro discurso político y demagogo, aquí la crisis, la lamentadera, la quejadera, pero quieren llamar a un concurso electoral en la inexistente democracia que no hay, que no existe, está secuestrada, no hay Estado de Derecho, etcétera, y que pretenden unos decir como si aquí no estuviera pasando. Y la demostración lo dan los llamados a gobernadores o alcaldes, que andan haciendo las cosas como si aquí no, todo estuviera bien y normal, y vemos cómo la gente huye del país, se va del país, miles de miles. En este espacio quiero decir esto, que me duele mucho y sentí mucho: esa caravana de Guayú que se fueron desde Carrasquero hacia buscando pasar el Darién para ver si llegan al sueño americano, donde niños, adultos, bueno, de todas las edades, en caravana, yéndose para allá, para el norte, buscando ese sueño americano, huyendo del país, cuya responsabilidad directa, desde luego, es de Nicolás Maduro Moro, el inhumano, el bicéfalo de Miraflores, y tienen algún granito todos estos llamados opositores que lamentablemente no han sido acertados, sobre todo el G4, que es corresponsable de esa desgracia de muchos venezolanos que han tenido que huir, 8 millones, y cada día siguen sumándose más, sin contar los que mueren, las que son violados y violadas, y paro de contar las barbaridades que tienen que pasar para poder caminarse, a ver si entran por casualidad, y después el trato de ciudadanos de segunda, de tercera, al estar en otra nación que no es su nación. Eso no puede ser así, y eso hay que denunciarlo, seguirle dándole, y sin contar los presos políticos que parece que a los que se les olvidó en el discurso de los politiqueros. Pero hay algo muy importante allí. Luis Manuel Aguana, dirigente de la ANCO, de la organización ANCO, él dijo un análisis en estos días muy importante, cual llamó transformación de las primarias. ¿Y por qué quiero tocar el tema de la famosa transformación de las primarias? Porque la pregunta no las estamos haciendo mucho, y repito, estaré preguntando a mis invitados esta semana eso: ¿cómo las primarias son instrumentos para elegir al nuevo liderazgo de del sector de ese sector de la oposición? Porque los alacranes dicen ser que son líderes también, pero son, claro, están casados más con el régimen, ¿no? Pero la resistencia democrática republicana no está casado con ninguno y sigue planteando la acción judicial internacional libertadora, el parlamento libertador y la diplomacia libertadora, por ante el vacío institucional, legal, porque no hay presidente constitucional en Venezuela, a pesar de que algunos sectores lo quieran reconocer como tal y lo llaman hasta presidente inclusive. Pero bueno,
avanzamos en eso. Luis Manuel Aguama dijo bien claro algo. Las primarias las quieren convertir en el liderazgo para elegir el líder de la oposición, más no el candidato a las presidenciales, legítimas o legales o lo que sean, si las hubiere. Entonces, todavía eso no está bien claro. Y eso es lo que está permitiendo, a pesar de que han firmado acuerdos de gobernabilidad y acompañamiento, etcétera, etcétera, hay fricciones, porque es más la lucha del partido y por partidos, movimientos políticos, que realmente ir en búsqueda de un verdadero liderazgo en primer orden que lleve a buscar la transición en este país. Si es así, eso hay que aclarárselo y decírselo a los pueblos, porque indiscutiblemente, por ejemplo, María Corina Machado sigue aglutinando muchas voluntades, mucha emoción, y eso hay que reconocerlo, ¿verdad? Capitalizando voluntades. Y todo, pero todos cuando tú ves las marchas o las caminatas o los mitines en la calle con un sector importante, todos tienen gente, todos movilizan gente. Ojalá que el esfuerzo de todos es mantener la calle caliente para ir entonces realmente a la búsqueda, porque uno les habla de paro y no quieren hablar de paro nacional. Tú le hablas de resistencia y le paran los pelos, porque solamente quieren el poder por el poder. No hay un plan de transformación política en el país. Y el régimen lo sabe, y por eso el régimen no va a levantar inhabilitaciones, por eso el régimen de que va a implosionar las primarias, ya cuando estén más avanzaditos, ahí van a ver la reacción del régimen opresor, que no va a permitir que hayan garantías democráticas en ningún sentido, porque no es demócrata, es una organización criminal transnacional. Pero todas estas cosas, te repito, estaremos analizándolas también con otros analistas y especialistas para que podamos llegar a por lo menos aclarar mejor el panorama que se nos avecina. Sí repudio completamente no solamente las amenazas contra María Corina Machado, sino también todas las amenazas que se le den a una mujer. La mujer es con el pétalo de una rosa. El vagabundo enfermo del gobernador, del mal llamado gobernador del estado de Trujillo, una bestia humana, quien yo no creo que ni humana, es una bestia simplemente. Porque no quiero ofender a los animales, porque creo que los animales son más gente, tienen más categoría que él. Cuando se refiere a darle golpes, por palabra utilizada coloquialmente, coñazos a María y a todo dirigente que se vaya a hacer allá, sobre todo en características de mujer, pues esa bestia debería estar presa. Y para eso están las leyes, si se cumplieran en este país, porque a la mujer no se le puede ni siquiera, no solamente tocar, sino amenazar de esa manera. Pero esa bestia, como está combinada con el régimen, vienen y crean odio y hacen lo que les dé la gana, porque eso incitar al odio definitivamente. Quiero cerrar, rechazamos y repudiamos completamente eso. Quiero cerrar con el tema, dos temas internacionales. Los colombianos, uno nacional y otro internacional, los colombianos siguen pidiendo o la renuncia o el juicio a Gustavo Petro por el tema de lo que declaró su propio hijo sobre el tema de los reales de la campaña, hasta dónde llegaron y de dónde nacieron esos reales. Ojalá que Gustavo Petro tenga un poquito de moral, que yo creo que no lo tiene. Un criminal también, asesino, guerrillero, como es Gustavo Petro, y sobre todo, por cierto, aquí en Venezuela, miembros que están ahí, periodistas, que están en comunicadores sociales en campaña con otros candidatos, auparon mucho a Gustavo Petro. Y ahora andan en campaña aquí en Venezuela como si nada, cuando ellos auparon a ese delincuente y lo criticaban a uno porque uno hacía los señalamientos. Pues ahí tienen, pues, igualitos también son como él. Me voy entonces con el tema de la Cruz Roja y cierro con esto. El caso de Manuel Villarreal, que fue sustituido y con una junta interventora donde la cabeza es Ricardo Cusano, yo lo llamaba Gusano cuando estaba en Fede Cámara él, porque ha sido un gusano que se adecto al régimen, no nos equivocamos cuando lo dijimos, ahora resulta un hombre que no tiene pero ni la menor idea, salvo de colocarse una curita cuando se corte, yo creo que se la ponen más bien, o un calmante, porque no sabe nada del sistema de salud. Y él, pues lo ponen a encabezar algo. ¿Solo por qué? Porque ¿cuál es la trama de Manuel Villarreal? Y no estoy defendiendo a don Manuel, no. Manuel le están pasando factura, y esa es la verdad de ello, porque cuando se acuerdan, cuando el caso de Cúcuta y el tema de la ayuda humanitaria, la Cruz Roja pues fijó posición a favor de ello. Y eso no se lo perdona a Nicolás Maduro Moro. Pero aparte de ello, hay que recordar que este señor Villarreal también se le fue la mano, dándole inclusive a politiqueros que hoy están fuera del país,
pasaportes diplomáticos, porque la Cruz Roja tiene esa característica, tiene ese estatus para dar pasaportes a muchos que andan por allí como si nada, sin hablar de los vehículos de la Cruz Roja, paseándolos por todos lados y no dando resultados en Venezuela. Estoy en contra, desde luego, que la solución del problema de la Cruz Roja debe ser un problema multilateral, desde luego porque es un organismo internacional, sin que metiera las manos el régimen. Pero recuérdense un casito, mis queridos amigos, en Nicaragua lo mismo lo hizo Daniel Ortega, el dictador de allá, y este es lo que está cumpliendo una agenda, un guión. El mamotreto de Miraflores lo que está cumpliendo es un guión que le colocaron y que casualmente 20 días, un mes después que Daniel Ortega introdujera la Cruz Roja y la interviniera de allá en Nicaragua, pues casualmente se da en Venezuela. Está haciendo el guión completo porque eso es un guión que tiene esa organización transnacional criminal del Foro de Sao Paulo. Así o más claro. Y cierro diciéndole, recuérdense que tenemos una gran oportunidad para salir adelante, pero depende de ti las cosas. Esto es enunciado y estas denuncias no solamente puede ser como trama de un problema que estamos viviendo. Ese problema debe abrirnos las ventanas para poder solventarlo, pero depende de ti, mi querido amigo. No te desconectes de la realidad venezolana y sé un actor verdadero que pueda ser emancipador, que pueda ser libertador, pero no te prestes al juego del populismo y la demagogia, que no te lleva a nada. Muchas cosas traigo esta semana. Que Dios te bendiga. Feliz inicio de semana nuevamente y un fuerte abrazo. Recuerda que si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestra? No te lo pierdas. Vienen cosas más fuertes y bien claras, pero de cambio, verdaderamente de transformación, como bien lo dije. Pero tú eres el actor principal. Fuerte abrazo. Nos vemos.